Buenas, bienvenida a mi Simple MDB Workspace. Si este es el primer video que estás viendo, voy a dar un walkthrough breve de la estructura del Simple MDB y se parece mucho a la del profesor. Profesor, si eres tú que la estás viendo, se parece mucho a la tuya porque es igual. Así que aquí estamos en Simple MDB. Y bajo Simple MDB APIs tenemos cosas como el Movie Controller y el Movie Router. Bajo el SMDB Core tenemos el Memory Database y las funciones de Movies. Bajo el SMDB Client Side Render tenemos el www root file con todos los HTML y los JavaScript files. Debajo de Style tenemos el main de CSS y también tenemos los files de todos los tests. Este es uno de los que se está usando. Entonces aquí tenemos el Shared Library y en el Shared Library tenemos la configuración y los servicios de HTTP. Yo voy a comenzar con HTTP Utils y déjame regresarlo acá. Entonces vamos a el Structured Logging. Pues lo primero que hace el Structured Logging es que le da un Request ID a todos los requests y lo que hace es que también captura toda la información del request y hace un log de JSON para los requests. Así que sí. Entonces aquí lo dice JSON Serialize. Me imagino que es para que, no me imagino, entiendo que es para que se puede utilizar como JSON o JSON Utils. Entonces, el Centralized Error Handling captura un request y si el request fuese a dar error, pues te da un error con el mensaje y el código. Por ejemplo, un 404 o un 501, pues te lo devuelve de la manera en que se supone en el browser. Y en el default response, que también es 404, déjame arreglar esto aquí. Nada, el default response de todos los requests es 404, así que esta función te estaría devolviendo un 404 de esta no encontrar el error que más que más match con el request. Ahora hay server static files. Primero definen el root directory. En el caso mío es www.root.directory.dir y extrae el URL para crearle un path. Entonces, esto le da servicio a todos los paths que existen dentro de SimpleMDB y por eso también verifica si el file existe, porque si el file no existe, pues previene errores de si fuese a servirle un file que no existe. Y va a abundar más un poquito sobre el getMindType acá, pero aquí también busca el tipo de extensión que tiene para saber cómo dar la respuesta dependiendo del file path y el tipo de file. En getMindType se definen todos los tipos de files que están siendo usados acá, actually, y los detecta. Así que HTML devuelve text o HTML, JSON, pues, application JSON, y así para todos los tipos de extensiones que existen. Pues el Cross Origin Resource Sharing determina cómo va a manejar un request dependiendo de si está en modo de producción o en modo de development. Así que si está en modo de producción,
pues es más estricto con las funcionalidades de request y si no está en modo de producción, pues como pueden ver, allow all. Y pues sí, esa sería la funcionalidad, ¿verdad? Si fuese a ser accedido por medio de diferentes dominios, pero como estamos local, pues me imagino que el allow all en todas las cuentas es porque no va a estar de esa forma. Y pues seguimos a el parsing. Pues el parsing, ahora sí, by the way. El parsing viene manejando todo lo que tiene que ver con los URLs, o sea, el parse URL, y es el que toma el URL y se lo pasa al middleware. Como que lo agarra y lo pasa al middleware para después eh, entrar en las diferentes funciones. So, el request, por ejemplo, va almacenando esa información del URL y entonces el parse query string es el que lo pone en pedazos más pequeños y si hay duplicado y cosas confligiendo, pues lo separa, pues con el separador, de forma en que puede ser una coma, puede ser cualquier otra cosa. Y entonces el parse request query string es la parte que saca el query y después lo parsea y lo almacena nuevamente. Ahora parse form data toma la data, la convierte en pedazos más pequeños y hace el decoding del URL y la almacena, la separa, después, disculpa, y une cualquier duplicado de datos. El read request body as form, as blob, as text, as JSON, as XML. Todo lo que hacen es capturar el request y lo leen en diferentes formatos, o sea, en el formato que entre. Y ahora el detect content type, esta función pues detecta el contenido del request para em, después poder mandar un response. Aquí podemos ver que si captura el request y después puede mandar el response si el string está empty y el contenido detectado es plain text. Y de la misma forma, si es cualquiera de los contenidos que estaban definidos acá como los que podían ser legibles. Y lo mismo con los send, no, found response. En send result response, si hay un error, pues manda un mensaje de error y si no, pues manda el payload. Y en send paged result response, espérate, se me quedó esto. Ahora sí. Send page result response son pues las respuestas paginadas. So mandan el page size, el count, el total de páginas y también contribuyen a la función de, ay, por acá también tengo y lo arreglo ahora. Contribuyen a la función de em,
el previous, next, first and last. Y eso se ve por acá. Y pues esto es todo para HTTP Utils. Welcome back. Nos encontramos en JSON Utils ahora. Y mi JSON Utils cambió un poquito del de los videos porque me estaba dando error usar, creo que era como JSON Serializer deserializer.web, o no sé si eran JSON Serializer Options.web, pero tuve que cambiarlo a una versión compatible, pero todo funciona. Estaba arreglando unas cositas, pero nada, comenzó con JSON Utils hace más o menos, no quiero decir que más o menos la misma función de HTTP Utils, pero maneja todo lo que es por API en formato JSON. Y aquí está el encoder de JSON y el case sensitivity y el naming policy. Y ahora tenemos el get paginated response, similar a como estaba en HTTP Utils. Nada, calcula pues el page size, el count y entonces envía el payload dependiendo del resultado. Entonces el send page result, no, eso es acá. El send page result es, nos dice que si da error, pues no le hace store al cache para que evite algún tipo de error payload, y si sí, pues después manda el payload de JSON. Entonces en send result response está lo mismo. Si es error no manda cache, y si es un success pues manda el payload serializado en JSON. Siento que se me quedó algo. Por ahora entiendo que nada. Pero nada, esto es JSON Utils y voy a seguir con HTTP Router. Comenzando en HTTP Router, tenemos en la clase Router un marcador que indica que no hay respuestas. So, eso es como para inicializarlo. Y en Private Static ulong es un ID para los routers que incrementa, y nada, aquí se inicializa un router vacío y ahora vamos a todo lo demás. Aquí es todo lo que hace es referencia al router. Esta función registra una ruta. Aquí hace todas las funciones get, post, put, delete. Y ahora al handle context async. Pues esto extrae el request y después llama a través de un try para correr el middleware, y si no lo pasa pues da un error, un status code de error. Pues este es el middleware que está presente acá, y esto llama a el global middleware. El use router deja que se usen otras rutas como las de API, como subrouting. Entonces en Generated Middleware Pipeline usa el request, el response y los middlewares para ejecutarlos. Y pues todo eso pasa aquí, y si no, pues da un response not sent. Entonces en Use Simple Route Matching devuelve el Simple Route Matching. El Use Parameterized Routing hace lo mismo,
llama el Parameterized Route Matching. Y el Simple Route Matching dice que si el request y el method y la ruta son exactamente iguales, pues se ejecuta el próximo bloque, que es la execution del middleware como tal. Entonces, Parameterized Route Matching añade middlewares que le dan support a dynamic parameters en las rutas. Y entonces, parse URL params, corta los segmentos. Entonces dice que si el length no da igual, pues no hay match. Y para cada segmento lo que hace es que si comienza con 2 puntitos, pues lo trata como un parámetro. Y si no, si no es de esa forma, pues it returns null. Y pues sí, después retorna el parámetro. Ya que acabamos con las partes más complejas, ahora aquí está el middleware y nada, es todo lo que está agarrando en las otras clases que he estado explicando. Entonces, el HTTP server, aquí se inicializa y esta es la función que pues, permite que podamos escuchar por el host y después el puerto. Y también acá pues se inicializa ese listening. Entonces, en Page Results, pues esta es el modelo de la página o la clase que inicializa la página. Y igual acá, esto es el resultado. So, si el resultado da error, el Page tocaba hacia acá. Y si no, pues, ay, upsies. Y si no, pues, procede a enviar el payload. Get app configuration, básicamente carga toda la configuración. Y entonces load app configuration construye la configuración. Y nada, por cada file que existe, pues le carga la configuración. En load configuration file tenemos la función que lee la configuración y lo que hace es que ignora todas las líneas vacías y también separa las líneas por key value, como puedes ver aquí, y retorna la configuración. Entonces aquí está haciendo todas las funciones de get y nada, dependiendo de cómo es que lo va a hacer el get, pues usa las diferentes funciones. Pues creo que con eso terminamos el shared library. Ya tocamos la configuración, tocamos todo lo que es HTTP. Entonces vamos a explicar lo que hay dentro de SMTP API. Pues aquí tenemos un folder que se llama Movie y este es el Movie Controller para inicializar el movie y hace referencia también al iMovie Service. Y todo esto son los CRUD. So, si yo corro todo esto en el terminal, se puede ver los curl operations. Es que se ven un poquito diferentes porque parece que estaba usando PowerShell y me estaba rechazando el comando normal, que es como rayitas, C URL, y pues descubrí que eran estos los que tenía que usar para que pudiera hacer la función bien.
Y todo esto son los curl operations. Ahora vamos al movies router y nada, está el get, host, el update y delete. Y este es el router de todas las movies. Y acá en el app, pues tenemos definido todo lo que se va a usar. So, el memory database, el memory movie repository, el default movie service, movies controllers, movies routers. Y aquí están todas las rutas, o por lo menos ese, esa instrucción para que usen las rutas. Acá en el programa, pues, inicializa la aplicación. Y ahora pasamos a SMDB Core. Y aquí está el Memory Database. Pues aquí es donde están todas las películas. Y también hace la función, disculpa, la función de reflejar cuando se añade una película aquí. Pues ahora vamos a pasar al client side rendered, donde tenemos el file o el folder www.root, donde está otro folder que se llama movies, donde contiene todas las páginas en HTML que se ven en SMPodMDB y los scripts que tiene todo en JavaScript. So, vamos a los ads y en HTML básicamente está diciendo aquí que hace referencia al main de CSS para el diseño y te da todo el formulario para añadir una película, es decir, los encasillados, también define el ID, el nombre, el tipo, el mínimo y el máximo como required fields. Y ahora el edit HTML pues te da más o menos más o menos lo mismo, solo que te da el formulario para editar y también define una serie de reglas, las mismas que habían en el anterior. Y en el index podemos ver que está el botón para home, los diferentes botones para ir a add o a edit. Entonces tenemos también las páginas de first, previous, next, last. Y tenemos la lista de películas. Y también tenemos el título, el año, todo lo que se ve en la página principal. En mi caso, es que en la página principal porque está diseñado de esa forma. Aquí está todo también para ver el listado de las películas. Y también, espérate, nada, estaba buscando algo que no está aquí. Y pues lo seguimos a scripts y el add de JavaScript pues inicializa el movie add en esta función y nos dice que cuando añade una película nueva pues te dice el status, ok, no movie, you can edit and save it, diciendo que la añadiste nueva, la puedes cambiar. Entonces aquí está el submit y aquí captura el payload y luego hace un try de el post method y lo pone en un JSON porque en este caso con el add pues se está usando de forma en que las cosas están API. So ya no se está usando el HTML. Estamos usando el
API, no es el rendering, es los API routes. Ahora sí. En Edit es lo mismo, no es lo mismo. Inicializa la película y la edición de la película y dice render status. Y nos dice que si no hay ID, pues el render status va a dar error. Y luego tenemos eh, tratando el request del título, del año y la descripción. Y cuando aparece la película, pues te dice, ok, loaded movie, you can edit and save. Entonces, si no se captura eso y entonces da error, pues te da el mensaje de error. Cuando haces el submit, pues ahí tienes el payload y luego tienes más o menos lo mismo que vimos ahorita, que es que ya no se está usando en HTML, so está usando la ruta API y está en JSON. En el index tenemos el tamaño de, de las páginas y las páginas como tal. Entonces tenemos el payload y dice que si los items son igual a 0, pues no hay película. Así que si pues no hay nada en la lista de películas, no van a haber películas encontradas. Y después, si sí hay películas, discúlpame, no. Si hay un error, como cuando estás tratando de acceder a una película con un ID que no existe, pues te va a dar todo esto que son los placeholders. Entonces, el Add Event Listener está respondiendo a cuando le das al botón de Remove y te manda un mensaje y dice delete this movie, this cannot be undone, que es la paginita que sale arriba antes de que vaya a borrar. Y eso es lo que te permite borrar una película. Entonces tenemos el Get Element by ID, Page Size, y esto es como cuando tiene en la página arriba, cuando estábamos en el Simple MDB, cuántas películas tú quieres que se vean en la página. Así que si quieres ver 3 a la vez, 3 títulos a la vez, pues tienes la facilidad de cambiar eso ahí. Aquí ya pasamos a lo que son las páginas y esto es first page, previous page, next, last, el tamaño de toda la página y la ruta. Y si pues captura un error, pues te dice fail to fetch movies y el mensaje de error. Pues el view.js inicializa lo que es cuando entra a ver el título de la película, la descripción, el año, el contenido y nada, te da el render status como que si la película loaded successfully, pues correcto el bloque y si no te devuelve un error. Pues el comment.js es la conexión entre la ruta API con el JSON headers, perdón, con pues JSON y también el website como tal. Y pues aquí tenemos esa ruta que está usando API V1. Entonces el API fetch intenta el payload JSON y lo parsea y
Después hace un catch al payload para convertirlo en text. Entonces, if res ok, pues pone como que el payload y el mensaje de error. Y nada, después retorna el payload si es que no tira error primero. Entonces te devuelve esta función render status. Entonces aquí tenemos lo que captura el formulario de la película. Nos movimos a el main de CSS y esto fue generado por Copilot y yo lo que le dije fue que me hiciera un CSS bien bonito, tropical, rosado, inspirado en Barbie, so Barbie Pink y todo eso. Y nada, esto es lo que está giving graphical interface. Ahora me encuentro en Movie Controllers porque voy a hacer los curl commands y vamos al terminal para correr los APIs. Ok, so vamos a hacerle un .NET Run aquí. Y está escuchando, así que ahora vamos a hacer un split terminal. Y se encuentra en Simple MDB, así que lo que voy a hacer es correr este comando y ver que no está. Está retornando. Code 200, ok. Devuelve la data. Raw content. La película. Forms. Headers. Así que está funcionando esa parte. Acá voy a hacer lo mismo. Y vamos a correr este. Vamos a ver. Pues me había dado error, pero era porque había algo mal con cómo estaba escrito el comando. Así que lo probé de nuevo y dio, pero vamos a correrlo nuevamente. Por eso de la demostración en el video. Y como puedes ver, retornó toda la info. Fue creado, son 201. Y aquí está toda la información. Ahora vamos con el siguiente curl. Y vamos. Como puedes ver, aquí está. Funcionó. Vamos a seguir. Aquí vamos. Y yo creo que me está pasando lo mismo que me había pasado la otra vez. Verifiqué y era eso, el comando estaba mal escrito, pero lo probé y dio, pero vamos a correrlo nuevamente. Y como puedes ver, déjame ampliar esto un poco más. Aquí salió todo. Y ahora vamos a hacer un delete. Okay. Y salió un OK. Así que todo salió bien con los curl commands. Esa es todo el contenido. La me double check. Entiendo que sí, ese es todo el contenido que tengo acá en el Simple MDB Workspace. Gracias por escuchar